Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar acá nuevamente en este hogar, en esta casa, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecidos, en esta preciosa tarde vamos a comenzar con la clase El poder de su resurrección, parte 2. El poder de su resurrección, parte 2. Llevamos ya varias semanas hablando de esta serie de estudios. Empezamos hablando, bendecidos, de la redención de nuestros cuerpos, de la redención de nuestros cuerpos. Y creo que le podemos dar todavía un estudio final, aunque pasamos de la redención de nuestros cuerpos al poder de su resurrección, pero viene siendo la misma idea, la misma enseñanza, lo que con diferentes partes donde el apóstol Pablo habla del asunto, ¿no? Bendecido, les voy a pedir que por favor vayan a Romanos 8:23. Vamos a comenzar por ahí en esta tarde. Romanos 8:23. No voy a resumen de lo que hemos hablado porque no hace falta. Romanos 8:23, por favor. Entonces vuelvo y repito, durante esta serie de estudios empezamos hablando de la redención de nuestros cuerpos, y en aquel entonces estamos hablando de hace 3 clases atrás, que tuvimos la primera parte de la redención de nuestros cuerpos. Usamos como base bíblica Romanos 8:21 al 23. Ahora vamos a leer Romanos 8:23, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, y no solo ella, hablando de la creación, ¿correcto? Y no solo ella, mas también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los primeros beneficios del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Quiero que circules, por favor, si es que no lo has hecho, esperando la adopción. Esperando la adopción. Y pon ahí, por favor, en tus notas, esperando la adopción, y lo vamos a empatar con la redención de nuestros cuerpos. Es lo mismo, ¿correcto? Esperando la adopción, porque después él dice, a saber. Dice el 23 nuevamente, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, dice, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esperar la adopción es esperar la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que es. Ya cuando te pregunte qué adopción esperamos, la redención de nuestros cuerpos. Dice el 24, porque en esperanza somos salvos. En esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza. En tus notas también. La esperanza no se ve, ¿correcto? La esperanza no se ve. ¿Cuál es la esperanza? La redención de nuestros cuerpos. Y los cuerpos redimidos o glorificados no se ven, ¿correcto? No los vemos todavía. Pero ¿qué hacemos? Los esperamos. Los esperamos. Dice, porque en esperanza somos salvos, o somos salvos mientras esperamos. Empero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿cómo aún lo espera? Si ya lo estás viendo, ¿no? Ya lo tienes. Mas si lo que no vemos, esperamos, por paciencia, lo esperamos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo bendecido? Está hablando de la resurrección o la redención de nuestros cuerpos. La esperanza es
el cuerpo glorificado. Glorificado. Eso es lo que esperamos. El poder de su resurrección se va a manifestar en nuestro vil cuerpo. ¿Correcto? Ahora ese verso 24, por favor. Romanos 8:24. Quiero que lo unas a 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16, creo que es al 18. Creo que lo unas a eso, por favor. Acuérdate de esta conexión. Romanos 8:24 lo vamos a unir con 2 de Corintios 4:16 y vamos a ir ahí, por favor. 2 de Corintios 4:16. Que de estos hablamos la semana pasada. Porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, como aún lo espera. 2 de Corintios 4:16, ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, no desmayamos. Dijimos que esa palabra significaba descorazonar. Por tanto, no nos descorazonamos o no perdemos el ánimo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el inferior, empero, se renueva de día en día. Porque nuestra leve tribulación, recuerdas que nosotros gemimos también, ¿no? Nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande. Quiere decir que no puede ser medido. Grande y eterno, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Recuerdas la esperanza? Porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es esperanza. El verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No podemos ver el exterior. Está hablando ahí del cuerpo de muerte, este cuerpo que tenemos. Sino a las que no se ven. Está hablando del hombre interior que se renueva día a día. La semana pasada dijimos que conectaras que se ven con el verso 16 con el hombre exterior y las que no se ven con el hombre interior que menciona el verso 16. Dice, porque las cosas que se ven son temporales. Como dice el verso 24 de Romanos, dice, por lo que alguno ve, como aún lo espera, ¿no? Dice, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Quiere decir que lo que nosotros estamos esperando en este momento, que es la esperanza que tenemos, que es la redención de nuestros cuerpos, que es el cuerpo glorificado, ¿está dónde? En este momento está donde, en el cielo, ¿correcto? Quiere decir que no lo vemos. ¿Pero qué? Pero lo esperamos. Y en esa esperanza vivimos. Y en esa esperanza somos salvos. Vamos a continuar leyendo ahí en el capítulo 5. Dice, porque sabemos que si nuestra casa o morada, correcto, eso es lo que significa, nuestra casa o morada terrestre de la tierra, de este tabernáculo o de esta choza o de esta residencia temporal, eso es lo que significa tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿A dónde? En los cielos. Lo que te puse acá, correcto, el cuerpo glorificado está ¿dónde? En los cielos. Esa palabra eterna significa perpetuo. Para los que no estuvieron la semana pasada, significa perpetuo. Quiere decir que es una casa, un edificio perpetuo en los cielos. Dice, y por esto también gemimos. Es lo mismo que dice en Romanos, ¿correcto? Porque nosotros también gemimos junto con la creación.
Dice, deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que es ¿de dónde? Del cielo. También leímos la semana pasada que hay cuerpos celestiales, hay cuerpo terrenal, ¿correcto? En 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, por favor. Hoy no nos vamos a demorar mucho. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Difícil hablar de la transformación sin no leer esta porción bíblica. Primera de Tesalonicenses 4:1. Bendecido, este verso también, Romanos 8:24, acuérdate que lo puedes unir a 2 de Corintios 5:1 al 2. Por favor. Unir. Esto es referencial uno con el otro. Romanos 21 hasta el Romanos 21 hasta el 25, creo que lo puedo usar también. 1 Corintios. 2 de Corintios 4, 16 al 18 y 5 del 1 al 2. Y aquí vamos a tomar unas cuantas notitas. Bendecidos, voy a leer del 1 en adelante, básicamente todo el capítulo 4, pero del 1 al 12 lo voy a leer porque son buenos consejos, no porque esté dentro del contexto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Pero quiero leerlo porque lo leí y me parece muy interesante y muy importante para nosotros. Dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que habéis recibido de nosotros de cómo debéis andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué importante eso, ¿no? Todo hijo de Dios o todos los que nos llamamos hijos de Dios debemos de andar agradando a Dios. Porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso o su propio cuerpo en santificación y honor. El hecho de que estemos un cuerpo corruptible no quiere decir que no debemos de tener responsabilidad por él mismo, ¿correcto? Tenemos, en Romanos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que si nos descuidamos como cristianos, puede el pecado reinar en nuestra carne. Dice el 4, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni defraude en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os habemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino en santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre. Lo que está diciendo es que el que menosprecia esta palabra o este consejo, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Dice, empero, sin embargo, acerca del amor hermanable no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Eso es lo que se debe manifestar entre nosotros, bendecidos. El amor entre nosotros, la comprensión, la tolerancia, la paciencia. Dice, y a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Os rogamos, empero, hermanos, que abundéis más y más, y que estudiéis estar quietos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os habemos mandado. En otras palabras, que trabajen, ¿no? Que trabajen, que atiendan a sus negocios, que vivan unas vidas tranquilas, que no se estresen. Dice, y que andéis honestamente para con los de afuera, y que no tengáis necesidad de nada. Entonces aquí viene el 13, el contexto de lo que estamos hablando nosotros. Esta iglesia o esta congregación en Tesalónica tenía un inconveniente. Habían personas que andaban predicando o enseñando que ya la resurrección había
sucedido, había tomado lugar. Y otra duda de esta iglesia era que ellos estaban confundidos qué pasaba con las personas que morían. Si la iglesia del Señor predicaba en cuanto a la resurrección, ellos no sabían qué iba a pasar con las personas que morían en Cristo sin haber experimentado esa resurrección o esa transformación. Pero también andaban ciertos grupos enseñando y predicando que la resurrección ya había tomado lugar. Entonces aquí el apóstol Pablo les da un consejo doctrinal, no es un consejo como amigo, les comparte una verdad absoluta y les dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Esa es una palabra que se usa mucho cuando se habla de los que murieron. La palabra duermen significa poner a dormir, figuradamente, morir o fallecer. Es lo que significa los que duermen. En otras palabras, los que ya murieron. Figuradamente morir o fallecer, poner a dormir. Dice: pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han sido puestos a dormir, los que han muerto, los que han fallecido, para que no os entristezcáis. Esa palabra entristezcáis significa afligir, para que no os aflijáis, afligir. Para que no os entristezcáis. Eso significa afligir también, podemos usar afligir. Como los otros que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, ¿correcto? Hay personas que no tienen esperanza, que no saben qué va a pasar después de la muerte, que no saben qué va a pasar. A lo mejor no conocen ni a Jesucristo como una opción de salvación. Esas personas no tienen esperanza, están buscando qué hacer en la vida para lograr una eternidad, seguir reglas, seguir mandamientos, seguir dogmas, seguir rituales, etcétera, etcétera, ya sea en religiones cristianas, evangélicas, católicas, santerías, paganas, donde sea. Si tú no conoces de la gracia del Señor, de por qué y cómo Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación, no tienes esperanza. Amén. Porque tu eternidad siempre está ¿cómo? Condicionada. Si no conoces gracia, bendecido. Tu eternidad, tu salvación siempre está condicionada. Quiere decir que hoy te sientes salvo, mañana no, pasado mañana sí, entre comillas te arrepentiste, pero después volviste a hacer algo, otra vez al domingo a pasar al frente, a llorar, a quejarte, a clamar, etcétera, y vives un yoyo espiritual. Sí, Señor. Y un día sí, un día no, cuando Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces en Romanos, Pablo te habla de tener esperanza, ¿correcto? Porque en esperanza somos salvos. Aquí te dice: para que no os aflijáis o entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos lo que esperamos. ¿Qué esperamos? La redención de nuestros cuerpos. Las otras personas no saben, es más, bendecido. De esto casi no se habla en las iglesias. Nadie hace énfasis, o no mucha gente hace énfasis en decirle a las ovejitas: hermanos, esperen con paciencia, aférrense a la gracia, que pronto vamos a recibir un cuerpo glorificado. Eso casi no se escucha. Pero aquí vamos a darnos cuenta por qué tenemos que estar constantemente hablando de eso. Porque tenemos que saber, si esperanza significa esperar, tenemos que saber qué estamos esperando. La redención de nuestros cuerpos. Verso 14.
Dice, Porque si creemos. dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que ¿qué? Durmieron en él, en Jesús. O a los que murieron en Jesús, ¿correcto? O a los que fallecieron en Jesús. Vuelvo a usar la misma palabra. Duermen, durmieron. Por lo cual, os decimos esto, circula por favor en palabra del Señor. Eso es una revelación que recibió el apóstol Pablo, en palabra del Señor. No es palabra de hombre bendecido, es palabra del Señor. Porque esto decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, todo es lo contrario a dormir, ¿correcto? Ahora ya te está hablando de los que están vivos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, la segunda venida, su retorno. No seremos delanteros a los que durmieron. Quiere decir, bendecidos, que el orden es, mira, la venida, los que duermen, los que quedaron. ¿Correcto? La venida del Señor, los que duermen, los que quedaron. En los versos que usamos la semana pasada, los que duermen eran los que estaban, ¿qué cosa? Desnudos, ¿correcto? Él dice, no quisiera ser encontrado desnudo. Y los que quedaron son los que están, ¿qué? Vestidos. Ahí está. Desnudo, vestido. Desnudos sin cuerpo, muertos o dormidos. Vivos, vestidos. Entonces necesitamos ser, ¿qué cosa? Revestidos. Con otra ropa. Dice, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo con clamor, circula esa palabra por favor y pon llamada imperativa, con clamor, llamada, es un llamado imperativo. ¿Saben qué significa imperativo? Dice que es un mando, tono imperativo, es un tono de mando. O sea que imperativo es un llamado de mando. Entonces aquí dice, porque el Señor mismo con clamor, con un llamado, con un mando, en voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, circula eso, creyentes por favor, los muertos en Cristo son creyentes, y los muertos en Cristo son creyentes, porque murieron en Cristo. Con su esperanza, con su fe. Correcto. Entonces, ¿qué les está diciendo a la iglesia en Tesalónica? Hay esperanza para los que mueren en Cristo. Aunque hayamos muerto, aunque estas personas no hayan llegado a la transformación, a la venida del Señor, porque esa era la idea de ellos. ¿Qué pasa si la gente no llegan vivos a la venida del Señor? ¿Dónde van? En el cuerpo. Correcto. Entonces ellos estaban viendo que muchos hermanos, muchos creyentes estaban muriendo y el Señor no había regresado. Entonces ellos decían, pero ¿qué pasa con estos hermanos? Y yo creo que nos debemos limitar a esta revelación, bendecido, para no ir más allá de lo que está escrito. Dice, porque el Señor mismo con clamor en voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los creyentes, resucitarán primero. La venida, los que duermen, los que quedaron. Dice, después nosotros, los que, ¿qué cosa? Vivimos, los que quedamos, o sea que los que quedan son los que están vivos, y los que están vivos son los que quedaron. Juntamente con ellos seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pon en tus notas, por favor. Arrebatados significa apoderarse de. Arrebatados significa apoderarse de algo, ¿no? La traducción original, bendecido, dice ahí arrebatados violentamente. Es lo que dice. La palabra arrebatados dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes
a recibir al Señor en el aire, y así, o de esta manera. Esa palabra así significa de esta manera. Lo voy a poner por acá. Así o de esta manera. Estaremos, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Siempre junto con el Señor. Esa palabra con significa junto con, es la traducción correcta, no sé por qué pusieron con. Esa palabra con significa junto con el Señor. Y así estaremos siempre junto con el Señor. Nota que no dice y ahí estaremos en las nubes, sino que así estaremos. ¿Cuál es la indicación? Que vamos a estar juntos con Él siempre. No vamos a estar ahí en las nubes siempre, sino que vamos a estar así junto con el Señor siempre. Correcto, si Él está ahí, si Él está en otro lado, vamos a estar siempre juntos con el Señor. Hermano Walter, ¿por qué habla tanto de esto? Mira el 18, por tanto, consolaos los unos los otros con estas palabras. Si no nos consolamos con esta esperanza, bendecidos, no estamos viviendo la esperanza. Eso es lo que dice ahí, ¿correcto? ¿Por qué repites tanto? Porque aquí dice que nos debemos consolar con estas palabras, que esto es nuestra esperanza gloriosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ir y a terminar con segunda de Tesalonicenses 1:6, por favor. 1:6. Y ahí vamos a encontrar cosas muy interesantes. Dice, porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Es justo, ¿no? Y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros. Mira lo que dice acá. En la revelación del Señor Jesús, ¿de dónde? Del cielo. Que dice en Primera de Tesalonicenses, porque el mismo Señor, con clamor en voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí te dice, en la revelación del Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos. Circula eso, por favor. Circula en la revelación del Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos. Es lo mismo que está hablando, porque acuérdate que ya les había escrito esta carta, la primera. Entonces cuando ellos leen eso ya saben de lo que el Señor estaba hablando. Porque en la primera carta les dijo, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es lo mismo en la revelación del Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos. Aquí añade ángeles poderosos. En la revelación del Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos, eso es la misma frase donde dice descenderá del cielo. Dice en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pon ahí una nota y pon los que no tienen esperanza. Esos no tienen esperanza, bendecidos, como nosotros, ¿no? Nosotros no recibimos ni esperamos al Señor como un juez, sino como un salvador. Los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya es otro asunto muy diferente. En el verso 8 tú vas a poner los que no tienen esperanza. Mira el 9. Los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. ¿Qué significa eso? Mira, ellos no reciben esto de acá. Cuerpo glorificado. Ellos no reciben un cuerpo glorificado. Ellos van a ser, ¿qué cosa? Separados de la presencia del Señor. ¿Por qué?
Porque en Corintios dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Sí, señor. Dice, lo corruptible debe convertirse en incorruptible y lo mortal en inmortal. Pero si estas personas no van a participar de la gloria de su potencia, quiere decir que no van a recibir un cuerpo glorificado, se entiende que no pueden estar en la presencia del Señor. Van a tener que estar, ¿qué? Separados. Porque tienen cuerpos y carnes corruptibles. Verso 10. Mira lo que dice acá, bendecido. Cuando viniere para ser glorificado, ¿en quiénes? Ser glorificado en sus santos. ¿Cómo Él es glorificado en sus santos? Cuando transforma tu carne. Y para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen. ¿Cómo? Cambiando tu cuerpo incorruptible, de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortal. Dice, porque nuestro testimonio fue creído entre nosotros los que tenemos esperanza, ¿correcto? Entonces el verso 10, bendecido, lo vas a empatar, por favor, con el verso 16 de Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo vas a ligar con Segunda de Tesalonicenses 1:10 y también lo vas a ligar con Primera de Corintios 15, 50 al 53. Mira, Segunda de Tesalonicenses. Mira, te lo voy a escribir así como te lo pongo ahorita. Segunda de Tesalonicenses 1:10, porque habla ahí para ser glorificado en sus santos. Esa expresión, ser glorificado en sus santos, quiere decir los que van a ser transformados. Porque el verso 7 dice, en la revelación del Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosos. Cuando Él regrese, descenderá del cielo, entonces va a ser glorificado en sus santos. ¿Cómo va a ser glorificado en sus santos? A través de la transformación. Entonces sería Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15, 50 al 53. De esa manera, bendecidos, tú empatas todo el Evangelio cuando vas poniéndolo de esa manera. Cuando el apóstol Pablo menciona una cosa, tú vas a otro lado y tú sabes de lo que está hablando. Entonces, ser glorificado en sus santos, ¿correcto? Es igual a transformarnos. Es nuestra transformación. Ahí Él es glorificado en sus santos. Nos transforma, nos cambia. Recuerda, estamos leyendo Segunda de Tesalonicenses. Ya Él les había explicado la esperanza de los que duermen y de los que quedaron, ¿correcto? Entonces, en la segunda carta, ya esa iglesia sabe de lo que el apóstol Pablo les está hablando. Porque ella les escribió la primera. Para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen. ¿Cómo Él se hace admirable en todos los que creen? Tiene que transformarnos. Para ser glorificado. Claro. Esa es la transformación. Claro, esa es la transformación. Si no, de otra manera, dime cómo. Yo no encuentro otra manera. La única manera que nosotros podemos, o Él hacerse admirable, es poder nosotros estar con Él. Y la única manera de estar con Él es ser transformados. No hay otra manera, porque entonces el verso anterior te dice qué pasa con aquellos que no pueden estar con Él. O sea, lo que está pasando allí es el cumplimiento de las promesas, de las escrituras, de todo el Evangelio. Claro. O sea, es el cumplimiento final del Evangelio allí, en la transformación. Primero la resucitación, la resurrección de los muertos, la transformación de nosotros, es el cumplimiento total del Evangelio.
Correcto. Entonces me acuerda de una cosa que vimos cuando hablamos de la redención de nuestros cuerpos. Creo que es en Filipenses. En Filipenses 3:12 dice, no que ya se haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Esa frase dijimos, 3:14. ni que ya sea perfecto, dijimos que era igual a no he sido completado. Yo les dije que circularan ni que ya sea perfecto, y en la traducción original significa no he sido completado. Se completa cuando somos transformados. Ahí está completa la salvación, bendecido. Dice ni que ya sea perfecto, dice Pablo en Filipenses 3:12, que es lo mismo, no he sido completado, no todavía he llegado al poder de su resurrección. ¿Cuándo llegamos al poder de su resurrección? Cuando somos ¿qué? Transformados. No hay otra manera, bendecidos. Este es el final de nuestra salvación. Hasta que nuestros cuerpos sean ¿qué cosa? Redimidos. Entonces aquí él está hablando, esta es tu referencia, cuerpos glorificados. Ser glorificado en sus santos es ser transformado, cuando nos transforma. Ese es el cumplimiento de tu perfección. Ese es el cumplimiento de tu perfección. Lo mortal se vuelve en inmortal y lo corruptible en incorruptible. ¿Estamos claros en esa parte? Vamos a regresar cuando termines de tomar notas ahí, otra vez a 2 de Tesalonicenses 1:10, por favor. Si analizamos un poquitico toda esta esperanza maravillosa que compartimos y que leemos acá, si hay algo que nosotros podamos hacer para lograr eso, o para merecerlo mucho menos, ¿no? Tiene que ser por la gracia del Señor, bendecido. Dice, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Segunda de Tesalonicenses 1:10 otra vez, dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, manifestar su poder en nosotros, su transformación, y para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros, los que tenemos esperanza. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de esta vocación. Él nos tiene por dignos. Y cumpla toda la buena complacencia de ¿qué? ¿Cómo lo cumple? Transformándonos, bendecido. Resucitando a los que durmieron primero y arrebatando a los que vivimos. Dice, y cumpla toda la buena complacencia de su bondad y la obra de fe, ¿en qué? En poder. ¿Qué es la obra de fe en poder? La transformación. Porque mira lo que dice el 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿cómo? Glorificado. ¿Cómo es glorificado en nosotros? Transformando nuestra carne, bendecido. Totalmente. Es la única manera que el nombre del Señor es glorificado en nosotros, transformando nuestra carne. Mira, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos. Dice que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Vamos a terminar con Filipenses 3, 20 y 21, por favor. Y ahí terminamos. Filipenses 3, 20 y 21, por favor. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía es en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mira, ese verso es lo mismo que dice descenderá del cielo. ¿Sí o no? Cuando le dice a los tesalonicenses, mira, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí te dice, nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo mismo. Dice, el cual cambiará nuestro vil cuerpo. Dice, cuando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí te está diciendo que esperamos al Señor y Él, cuando regrese, cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su glorioso cuerpo, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Bendecidos, esa es nuestra esperanza, ese es el Evangelio, esa es la esperanza del Evangelio para los que creen, ¿correcto? Para los que creen. Amén. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto, de lo contrario.